Ahora, si los medios reflejan políticamente la orientación o preferencia de sus dueños, The Clinic probablemente no es la excepción. No. Y lo vemos en las editoriales y en los artículos que generalmente se publican y en la forma en que se trata a los adversarios. ¿Ha habido un cambio? Te lo pregunto con beneficio inventario, como decimos los abogados, porque yo creo que varios lectores lo notan, en el tratamiento de algunas figuras políticas de la familia. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que el Clinic fue durante mucho tiempo un diario, una revista bien proclive a Lagos y que denostó, o a lo menos no trataba con igual cariño, a la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, por circunstancias que son más o menos obvias, que probablemente tienen que ver con los protagonismos en la política, y quizás porque vemos un momento donde el adversario mayor está instalado en el gobierno, para quienes no somos de centro derecha, que hubo un cambio en relación al tratamiento de la expresidenta. Pero fue mucho antes de lo que estás diciendo. ¿Tú crees? Sí. O sea, yo te diría que el Clinic fue bien laquista, sí. Sí. Éramos, y yo creo que... Ahora, sí, y puedo contar más. El Clinic nace en la campaña primaria de Lagos y Saldívar. El Clinic nace como un producto de un cierto mundo laguista en ese año 98. Ese es el origen también, junto con la caída de Pinochet preso en Londres. Yo te podría decir, por convicción personal, y creo que otros también, que en el periodo que va entre el comienzo del gobierno de Lagos y el fin del comienzo de Lagos, se produjo la apertura cultural más grande del último tiempo en Chile. O sea, la apertura cultural se produjo ahí. Yo tengo la impresión de que cuando uno mira con distancia, más allá de la infraestructura y las otras sandeces que se citan, probablemente el gran legado del gobierno de Lagos tiene que ver con esta apertura y explosión cultural, efectivamente. Bueno, yo lo vinculo además con otra cosa, que hay otro punto del gobierno de Lagos que yo le saco el sombrero total y que lo veo de manera cultural, aunque sea un asunto vial. Las carreteras ya sean troncales o las laterales, no me acuerdo el nombre técnico que tienen estas cosas, a mí me parece muy parecido a un proyecto cultural de los que a mí me interesan. El hacer que las voces lleguen a todas partes, dígase las voces o los camiones, el conectar, digamos, lo que está desconectado, el hacer fluir la comunicación entre los distintos espacios. O sea, a mí el ministro de Obras Públicas, el Lagos de Obras Públicas, se me condice mucho con de la apertura cultural que estamos hablando. De acuerdo. Y ese periodo de apertura cultural, el Clinic lo siente enteramente propio. Entonces, difícilmente ese gobierno nos va a resultar demasiado lejano. Al final del gobierno de Lagos, nosotros nos la empezamos a jugar con todo por la Bachelet, con todo. Hicimos incluso una otra publicación que duró el tiempo de la campaña, solamente casi, que se llamaba El Otro. Ya, que no la conoció en El Gato. En ese entonces la conocían casi tantos como el Clinic, vendía 20.000 ejemplares, 25.000. Es decir, yo me acuerdo de esa época, no era tanto. No era tanto, pero te quiero decir que fue no poco. El Clinic salía quincenal. Ajá. Y cada número, cada viernes que no había Clinic, cada jueves que no había Clinic, había este número. Y esto se hacía por puro entusiasmo. O sea, para nosotros la campaña de la Bachelet fue muy importante. Muy importante. Nos sentimos muy participamos activamente. Yo con esto además lo digo para mitologizar las líneas editoriales, porque esto pasa igual en todos los diarios y en todo lo que tenga núcleos de poder, que es algo que a mí me interesa que esté así como sobre la mesa y me parece muy atractivo. Pero aparte de transparentar, es como echemos a correr energía. ¿Sí? La prensa, lo que se llama prensa, no es la existencia de un buen diario, es la existencia de muchos diarios o de muchas revistas. Eso es una prensa rica. A mí la manifestación de voluntad de una línea editorial, de voluntad política de una línea editorial me encanta. De acuerdo. Me encanta. Y nosotros fuimos muy bacheletistas. Ahora, comienza el gobierno de la Bachelet y tú te tendrás que acordar, porque si de esto me acusas a mí, yo sin acordarme de cosas puntuales te podría acusar a ti. Hubo un periodo de acomodamiento en esto que fue bien complejo, que primero se mandó a guardar al mundo laguista. Sí. Se lo mandó a guardar con Tuti. Así es. Que tuvo que a mí, en mí rondó una sensación como de no reconocimiento y resentimiento, diría yo, con los que habían hecho las cosas bien y que más encima le debían la llegada al poder en buena medida. O sea, que eran los responsables que ella estuviera ahí.
Y yo creo que hubo ahí una disociación entre lo viejo y lo que se suponía nuevo, que no se veía tan nuevo, muy fuerte. Que eso, fíjate que es un tema interesante. Yo reconozco, muchos de nosotros, yo particularmente, fuimos especialmente críticos. Y no solo nos tuvimos que sacar las palabras a la luz de los resultados, a lo menos de ese gobierno, sino yo tengo la impresión de que ella, en este estilo que a ratos nos sorprendía, en esta cuestión ciudadana que nos confundía, leyó probablemente mejor que muchos de nosotros un momento político que ya veníamos advirtiendo hace tiempo. Fíjate que Lavín fue la persona que más votos ha sacado en la historia de Chile para la derecha, con un discurso tan simple y a ratos rudimentario como los problemas reales de la gente. Y Michelle Bachelet se constituye la primera presidenta mujer con un discurso que hablaba del gobierno ciudadano, que no era otra cosa sino que terminar o a lo menos entender que la clásica intermediación entre los ciudadanos y el poder formal, los partidos políticos, es una cuestión que estaba completamente acabada. Yo creo que la historia le ha dado... Deben haber pocas frases más vigentes al día de hoy, que no sé si lo eran entonces, como el que nadie se repetirá el plato. De acuerdo. O sea, si alguien hoy día, si algún concertacionista hoy día apareciera y se comprometiera a decir una cosa así como aquí nadie se repite el plato, comienza el renacer de este mundo que yo lo veo bastante difunto. Es que a eso quiero ir. Yo creo que ella leyó, o en algún sentido, con todos los ripios propios de una mujer que probablemente no había hecho una carrera política, que llega al gobierno nunca habiéndolo soñado, como ella misma declaró, y que se saltó la fila y pasó por delante a muchos varones, y no solo varones con B corta, sino que con B larga la concertación. Yo creo, y esto yo lo noté en una entrevista que le hice a Michelle Bachelet después de que terminó su mandato, justo después, tuvimos una larga conversación. Yo creo que ella descubrió y dio en el blanco con algo que en Chile efectivamente se ha frivolizado y no se le ha dado el peso suficiente. Ella cachó una manera de hacer política y cachó un tipo de liderazgo que no se conocía en Chile y que es un Lavín al cubo, sí, al cubo, mucho mejor. Ella lo ejemplificaba en ese entonces así, decía algo así como Lagos dice que conoció el Chile profundo. Yo digo que yo entré a las casas de todos los chilenos y la Michelle Bachelet efectivamente da la sensación que entró a la casa de los chilenos y tiene un diálogo y una cercanía no con el pueblo de Chile, sino que con los señores y señoras de Chile muy profundo. Y lo que consiguió con las mujeres especialmente es también bastante sorprendente. Y quiero hacer una aclaración al tiro, ¿eh? Cuando hablo de este tipo de liderazgo que descubrió Michelle Bachelet, no estoy hablando como de que ella es simpática versus con Lagos que es estadista. Estoy hablando de algo que considero un descubrimiento, o más que un descubrimiento, un quehacer muy profundo. O sea, creo que le ha faltado intelectualidad a ese fenómeno, por decirlo así. Le ha faltado inteligencia teórica profunda y sofisticada a lo que eso significa, porque significa un cambio bien grande. Bien grande. Ahora, el gobierno, la totalidad del gobierno de Michelle Bachelet es buen tema, pero yo no lo termino de abarcar.